Voy a empezar a grabar y hoy podemos empezar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de algún tema que hayamos visto que quieran resolver ahorita? Sí. Bueno, alguien sí me ha pedido que resolviera un ejercicio de óptica. Ya les enseño. Me parece que vamos a hacer este. Aquí está. Este es de la tarea, pero no importa. Es el más sencillo, les dejo el más difícil a ustedes. Y es para hallar una altura. Que de hecho, el procedimiento se parece bastante. Entonces, el 18, ¿verdad? Dice, un tanque cilíndrico opaco con la parte superior abierta tiene un diámetro de 3 metros y está enteramente lleno de agua. Cuando el sol de la tarde llega a un ángulo de 28 grados sobre el horizonte, la luz deja de iluminar cualquier parte del fondo del tanque. Entonces, ¿cuál es la profundidad del tanque? Entonces, eh, lo primero, lo puedo hacer aquí tal vez el 35, 18. ¿Verdad? Sería tal vez hacer un dibujo. Entonces, ¿cómo es la situación? Hay que tratar de imaginárselo un poco, ¿verdad? Eh, Tenemos un tanque, dice que está abierto, es importante para que la luz entre, ¿verdad? Nada más nos están dando ese dato como una condición ahí, no es nada raro. Y este, esto aquí, y dice, entonces la luz llega y pega, entonces tal vez si lo vamos a dibujar, sería algo así, ¿verdad? Tenemos aquí, está, sí, voy a hacer y está lleno de agua, dice, entonces, hacemos así, ¿verdad? Entonces dice, un diámetro de 3 metros y está lleno de agua. Es cilíndrico, ¿verdad? Entonces el diámetro eh, sabemos que es básicamente esto que está acá, que nos están dando. Eh, azul, rosa, azul. Entonces, sabemos que esto, bueno, acá, acá hay 3 metros. Lo están preguntando, ¿verdad? Por esta altura, la profundidad. Vamos a llamarle H. Y dice, entonces, que llega la luz solar a un ángulo de 28 sobre el horizonte. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver si la luz llega aquí, ¿cierto? Eh, y supone que la idea es que estaba calculando, perdón, si llegara aquí. ¿Qué quiere decir sobre el horizonte? Entonces,
Bueno, el horizonte, ¿verdad? Es una línea está lejos, lo podemos tomar como plano. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo es esto. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? No. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Eh, ¿Qué pasa con la luz que pega? Digamos, esta luz viene acá, pega acá, ¿qué pasa luego? Bueno, tenemos, ¿verdad? Dos partes. Eh, una parte de esa luz eh, va a reflejarse. Y la otra parte va a refractarse, ¿cierto? Y entonces, ¿verdad? Llega acá, puede llegar acá. La pregunta es, cuando ya no pega o cuando ya no ilumina nada del fondo. Y digamos, si lo piensan, tenemos que ver este rayo en específico, porque si este rayo de acá no pega en el fondo, ningún rayo que pegue acá va a pegar en el fondo, ¿cierto? Ese es el rayo, este de acá, el que pega en la pura orilla, es el que tiene más chance de pegar al fondo, porque todos se desvían exactamente lo mismo, ¿cierto? Está pasando de aire a agua en todos los casos. Entonces, ese es el rayo que si no pega, ningún otro que esté más para acá va a pegar. Porque si este llega y pega acá, cualquier otro que esté más adelante va a pegar contra esa pared. Entonces, ahí sería, ¿verdad? Cuando cualquier parte del fondo deja de estar iluminada. Entonces, esa es la parte conceptual, como de pensar la situación un poco y entender qué quiere decir lo que me están diciendo. Entonces, ok, ahora sí, lo único que queda es la parte trigonométrica, la palabra que estaba buscando. Entonces, tenemos primero la normal, ¿verdad? Que en la superficie acá es esta, ¿sí? Donde el agua choca con el aire. Entonces, la normal va a ser esto, ¿sí? Perpendicular a la superficie. Sí, recuerden que cuando se habla de la normal, se dice que es una línea recta perpendicular a la superficie. ¿Cuál superficie? Bueno, la superficie de interfaz entre un medio y el otro. Aquí hay aire y aquí hay agua, entonces la superficie es esta. Ya normal sería esta. La dibujamos donde están los dos rayos, ¿verdad? El rayo incidente, el reflejado y el refractado. Y el ángulo que usamos es este, ¿cierto? Con la normal me están dando este, pero yo ocupo este. Eh, Vamos a poner, si no, cuadradito. Entonces, ¿verdad? Entre el horizonte y esta normal hay 90 grados, así lo estoy definiendo. Entonces, esto de acá tiene que ser 62, ¿cierto? Y este de acá es el otro ángulo, el ángulo B, se llamaba, porque este de acá se llama el ángulo A. Estamos diciendo que este es el medio A, este es el medio B. Y este de acá, el ángulo reflejado, es ¿cuánto es ese ángulo?
¿verdad? Es exactamente igual el ángulo de incidencia. Entonces, ya tenemos casi todo, ¿cierto? Eh, Vamos a ver, no dice que sea agua de mar ni nada, nada más dice agua, ¿verdad? Sí, lleno de agua. Entonces, el índice del aire, el medio A, lo tomamos como 1. El índice del agua era 1.23. Y entonces, eh, ya eso está resuelto. Básicamente, tenemos aquí la ley de Snell, que nos relaciona, ¿verdad?, los ángulos. Eh, yo conozco este índice, conozco este ángulo. Yo quiero este ángulo, entonces si despejo para lo que me interesa, me queda que el seno de ese ángulo es igual a la razón, los índices por el seno de ese ángulo. Lo estoy diciendo 1 es el seno de 35. Sí, hasta aquí todo bien, ¿verdad? No hay nada raro. Y entonces, eh, si pongo esto en la calculadora, es el coseno de 1/1.33 por seno de 35. Y esto me está dando, a ver si esta cosa me entiende, como estoy escribiendo. Seno, perdón, ven, aquí donde ya me equivoqué yo. Estoy poniendo 35 y ni siquiera sé por qué. Creo que es el problema 35, el capítulo 35. Ya no es el del ángulo, ¿verdad? 62. 1.33 por seno de 62. Y está dando que este ángulo es 1.5957. Lo voy a poner como 6. Ok. Entonces, eso es esto. 40, 6. 91.6. ¿Y qué hago con esto? Eh, bueno, vamos a ver. Aquí tengo el triángulo, ¿cierto? Y tengo un cateto. Y me están viendo el otro cateto, de hecho. Y tengo el ángulo. Entonces, eh, vamos a ver. ¿Cuál es la que relaciona los dos catetos? Sería tangente, ¿cierto?
tangente era seno sobre coseno, o sea, sería opuesto sobre adyacente. En este caso, vamos a poner aquí opuesto sobre adyacente igual a 3 sobre h, ¿cierto? Y ahora tengo que h es igual a 3 sobre 3 sobre tangente del ángulo. Y ya lo conozco, es 3 sobre tangente de 41 6, que empieza a ser como 5. Ajá. Y esto me está dando, eso es tangente, ¿verdad? No es tangente. Me está dando 10.27 metros. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? 38, de hecho, redondeando bien. Entonces, ya tengo H. Y eso sería básicamente la otra parte, ¿verdad? La de Snell y después ese triangulito acá. Y sería todo. Es pura en trigonometría, realmente. Es más que nada como ver los triángulos, y entender los ángulos y acordarse de las fórmulas. ¿Dudas con esto? Ok, entonces eso cierra lo que sería óptica y las dudas que me hayan preguntado. Vamos a comenzar, de hecho, acá con el tema de radiación. Y bueno, básicamente lo que nos interesa se suele llamar en radiaciones ionizantes, pero en general me interesa un poco, ¿ustedes qué saben de radiación o qué han escuchado el tema en general? Yo creo que más que todo en la parte ocupacional. En la parte ocupacional, ¿de qué manera? No sé, por ejemplo, hay cursos en los que uno tiene que investigar del tema, entonces ver dónde trabaja, por ejemplo, un caso de estudio en esa persona, cómo lo está afectando cierta radiación, la ambiental que en su hogar y así. Ok, ok, sí. Sí, bueno, aquí entonces básicamente lo que vamos a hacer es un poquito la teoría detrás de eso. Es, es realmente sencilla para hacer algo que es tan avanzado en cuanto a tecnología requerida. La teoría sigue siendo bastante sencilla en realidad. Y vamos a ver cómo funciona la radiación, qué tipos de radiación hay. Y después vamos a ver detectores de radiación, que siempre es importante que tengan una idea de cómo funcionan los detectores para que sepan cómo se están midiendo las cosas. Y por último, y esto lo vamos a ver la otra semana, vamos a hablar de un poquito de manejo de desechos y ese tipo de cosas, y de plantas eh, nucleares y de desechos. Pero entonces, comencemos por esta idea de la radiación ionizante. Eh, bueno, primero recuerden que cuando vimos luz, yo les dije, la luz es radiación, sí, o sea, la radiación no es necesariamente dañina, porque la radiación incluye o abarca el término una gama de fenómenos amplia.
Y por eso se tiene ese término de radiaciones ionizantes, que se definen así: son radiaciones con suficiente energía para desatar electrones, ya sea de átomos o de moléculas, y por lo tanto las dejan ionizadas, ¿cierto? Eso lo vieron en química, me imagino. Un ion es nada más algún objeto con carga, y en general las moléculas y los átomos tienen carga neutra, pero si ustedes quitan un electrón, están quitando una carga negativa, y entonces la suma total ya no da 0, ahora da más 1, o depende de cuántos electrones quite la radiación, pero el punto es que eso es lo que suele hacer en general: quitar un electrón y por tanto ionizar. Entonces, radiaciones ionizantes que ionizan. Hay tipos distintos, ¿verdad? Son en general partículas subatómicas con mucha energía. Pues, cuando dice energética se refiere a que tienen mucha energía. Pueden ser iones, pueden ser átomos moviéndose a velocidades altas, y altas en este contexto por lo menos más que un 1% de la velocidad de la luz. Y también ondas electromagnéticas que tengan suficiente energía, o sea, en la parte del espectro de mayor energía, o sea, de mayor frecuencia, o sea, de menor longitud de onda, ¿verdad? Estamos hablando de lo que sigue del ultravioleta y más bien para arriba, en realidad, lo que está más arriba. Entonces, ese es un modelo aquí rudimentario de cómo trabaja más o menos en un átomo, digamos. Aquí tenemos el núcleo, ¿verdad? Con cargas positivas y con, bueno, los protones son neutrones los que no tienen carga. Esto de acá representa la capa más externa, el orbital más externo, o sea, son los electrones que son más fáciles de quitar porque no están balanceados energéticamente de la manera que pueden estar los que estén aquí más adentro. No quiere decir que esto tenga solo dos electrones. Y estos modelos, cuando se representan solamente dos electrones de la capa de valencia, que son los que son más fáciles que se separen. Entonces, la idea es esta: llega radiación y de alguna manera interactúa con ese electrón y le da energía al electrón, o le transfiere momentum, como sea, se puede ver de distintas formas, pero el resultado es que el electrón se aleja del átomo, ya no está atado al átomo, así se dice. Bueno, en inglés la palabra es bound, que es un poco distinta a atar, ¿verdad? Bound es, atar no es como un caballo que lo dejaron atado a un poste. Sí, atar implica como una unión ahí más fundamental. El español a veces queda corto, pero cuando digo desatar, se refiere a eso. Entonces, este electrón ya deja de ser parte del sistema de todo el átomo. Sí, entonces este átomo ahora se considera distinto, y este electrón puede hacer cosas distintas que si estuviera aquí atado. Y eso lo permite la radiación. Este, bueno, aquí hay un espectro que es importante que lo vean con calma, que es sobre las radiaciones no ionizantes y ionizantes, ¿verdad? Estamos hablando frecuencia baja, muy, muy baja, radio, microondas. Este, Estos son los efectos que tienen. Entonces, las frecuencias más bajas pueden inducir corrientes, eh, pueden hacer campos estáticos, son las que usan para hacer líneas de voltaje, creo que se llaman, esas líneas que llevan electricidad, esos cables grandotes, trabajan en este rango. Eh, Ondas ya por acá, con un poquito más de energía, siguen siendo no ionizantes, pero ya pueden inducir corrientes mayores
pueden inducir efectos de calor, ¿verdad? La luz infrarroja calienta, el microondas puede usarse para calentar. Aquí están las radios que usamos usualmente. Bueno, FM es la que se usa, AM es todavía más vieja tecnología. Wi-Fi también está por acá. Aquí está todo lo del espectro visible, ¿verdad? Un poquito aquí, justo donde termina el espectro, está el infrarrojo, la luz visible y ultravioleta. Y acá, bueno, lo que se tiene en la luz visible son efectos ópticos que se llaman. Pueden existir electrones, eso sería, digamos, que en vez de arrancar este electrón, le dan energía para que suba a otro nivel. Entonces, el electrón sigue siendo parte del átomo, pero es un átomo distinto porque tiene un electrón en un nivel de energía más alto, así se dice. No tienen que entender el lenguaje que estoy usando, pero les estoy tratando de contar un poquito qué quiere decir esto de excitar electrones. Sí, pues, es diferente a que lo arranque por completo. Efectos fotoquímicos también. Esto, por ejemplo, lo que usan las plantas para hacer la fotosíntesis, bueno, plantas y bacterias y todos los organismos que hacen fotosíntesis, que es súper interesante, súper complicado y curiosamente usan luz en este espectro. Ya más arriba, el ultravioleta empieza, aquí sí, a entrar en lo que es ionizante. Y ya puramente ionizante, que ya es más peligroso, rayos X, todavía más peligroso, ahora rayos gamma, que son más frecuencia todavía, más energía, por lo tanto. Aquí ya lo que empieza a ocurrir es que se rompen los enlaces químicos que se hacían, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en efecto es, bueno, esto es una aplicación realmente, me parece, ahora que lo pienso. Las camillas de bronceado, ¿verdad? En general broncearse, como es luz del sol, tiene parte del uso de ultravioleta que puede ser peligrosa, entonces por eso es importante usar bloqueador, ¿verdad? Porque esa luz puede hacer cáncer, porque ya estamos aquí. Los rayos X médicos, ¿verdad? Es literalmente rayos X que usan para hacer imágenes. Y que, bueno, me imagino que ustedes saben que la gente que trabaja con eso tienen que tener mucho cuidado de cuánta dosis de radiación reciben a lo largo de un año. Tienen que usar equipo de protección y todo para evitar pasar cierta dosis porque ya pueden empezar a tener efectos dañinos. Cáncer, de nuevo, el cáncer es el efecto más común, conocido y peligroso al hablar de radiación. Y bueno, en general ya esta parte de efectos de enlaces covalentes rotos, ya empezamos a hablar de daños al ADN. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer todos esos efectos raros. Sí, el ADN, bueno, no sé si saben, pero es una secuencia que se va armando y si hay un daño en la secuencia, no es que se detiene, se sigue armando la secuencia y el daño puede, el error, digamos que queda por el daño, puede hasta replicarse. Entonces, esos efectos son muy peligrosos. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que nos interesa es esto, la radiación ionizante, la que puede ser peligrosa. Y dentro de la misma radiación ionizante, hay formas de catalogarla. Las más comunes son estas. Si son fotones o partículas, entonces hablan de radiación electromagnética, que es la que está formada por fotones con mucha energía, o sea, con suficiente energía para ionizar la materia. Eso suele ser mayor a unas cuantas decenas de electronvoltios. Electronvoltios es una unidad de energía distinta a los joules que se usa para ese tipo de cosas muy comúnmente porque se usa mucho en la mecánica cuántica y en el electromagnetismo. Entonces, es la normal en estos casos. Y según el origen y la energía que tengan, se clasifica básicamente rayos X o rayos gamma.
Eh, la parte de origen, ¿verdad? Es porque rayos gamma en general suelen ser radiaciones que entran del espacio a la Tierra. Sí, se puede producir en varias partes del universo donde hay fenómenos que sueltan mucha energía y esa energía, una de las formas en las que sale es en rayos gamma. Eh, luego está la corpuscular, que son partículas, simplemente. Están las llamadas partículas alfa, que son núcleos de helio, y sí, aquí lo vamos a ver después, entonces no les voy a decir eso. La beta, pueden ser electrones y positrones, también ya ahorita les digo qué es eso, de alta energía, pueden ser protones, neutrones o otras partículas. Eso se producen por los rayos cósmicos o en aceleradores de muy alta energía, como piones o muones. ¿Verdad? Entonces, eh, alfa, beta, protones, neutrones, se pueden hallar más comúnmente ese tipo de radiación. Eh, literalmente, cuando digo protones y neutrones, son protones o neutrones sueltos que están volando y actúan como radiación porque tienen ese efecto de transferir energía. Y estas cosas como piones o muones es radiación eh, de un tipo más poco usual. Digamos, rayos cósmicos, ese tipo de radiación que llega de afuera del espacio, y también se puede producir este tipo de partículas en aceleradores, ¿verdad? Un acelerador puede ser, por ejemplo, el que tienen en CERN, el LHC, que se usa para muchas cosas experimentales. También lo usan a veces aceleradores más pequeños, para usos de medicina y más bien de farmacia sería, me parece, porque es para hacer medicamentos. Eh, y lo que hacen es acelerar partículas en una trayectoria circular y las hacen chocar. Y eso puede tener tanta energía que produce ese tipo de partículas extrañas. Eso es relativamente común, para que sepan. Aquí en la U hay un ciclotrón, que es un tipo de acelerador de partículas. Y lo usan para, más que nada para farmacia, de hecho. Eh, luego, se puede clasificar según la radiación producida, o sea, radiación directamente ionizante. Son radiaciones crepusculares formadas por partículas cargadas que interactúan de forma directa con los electrones y el núcleo de los átomos de las moléculas a donde están chocando. Se llama moléculas blanco, diana, o sea, target molecules a donde están chocando, como el oxígeno y el agua. Y entonces tienen una transferencia lineal de energía alta, y están las indirectamente ionizantes, que son partículas no cargadas, o sea, fotones, neutrinos, neutrones, que interactúan con la materia cuando la atraviesan, y lo que hacen es producir partículas cargadas, y esas partículas cargadas son las que ionizan a los átomos. No es un efecto directo, es indirecto, pero termina siendo lo mismo. La diferencia es que tiene una transferencia lineal de energía baja. Y la otra clasificación más bien importante, es las naturales o artificiales. Naturales, ¿verdad? Suelen ser que vienen de radioisótopos que se encuentran en el aire, como radón 222 o carbón 14. El cuerpo humano tiene algunas cuantas, carbón o uranio 235. En alimentos, ¿verdad? Hay uranio de un tipo distinto, 238. Eh, eso es potasio, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Yo hace rato tengo una tabla química. Segundo. No, este es sodio. Potasio es K.
que también está en alimentos, el potasio, aquí no sé por qué no lo puse, porque no venía. Sodio, el 24 sería en la corteza terrestre, como rocas, material de construcción, ahí se halla potasio, y también del espacio, lo que venga del espacio cuenta como natural. El potasio también está en alimentos, ¿verdad? No sé si han escuchado de los bananos. Entonces, en general, más del 80% de la exposición a radiaciones ionizantes a la que está expuesta la población viene de fuentes naturales. Sí, la radiación no es un fenómeno que solo ocurre por actividad humana, está en la naturaleza. La diferencia es que la actividad humana suele ser, bueno, la radiación artificial, ¿verdad? Está producida mediante aparatos o métodos desarrollados por el ser humano, como aparatos utilizados en radiología, en los que se emplean en radioterapia, materiales radioactivos que no están en la naturaleza, pero que se pueden sintetizar en reactores nucleares o en aceleradores de partículas. Hay materiales que existen en la naturaleza, pero que se concentran químicamente para poder hacerlos radioactivos. Pero en la naturaleza están, pero no son radioactivos porque si están en concentraciones muy bajas, entonces una cosa que se hace es agarrarlos y empezar a hacer concentraciones altas para que empiecen a ser radioactivos. En la naturaleza física de las radiaciones artificiales es idéntica a la de las naturales. La diferencia, ¿verdad?, es que muchas veces cuando hablamos de radiación artificial suele ser radiación más intensa, porque se busca usarla con un propósito específico, entonces se necesita que sea más fuerte. Y bueno, ejemplos comunes, ¿verdad? Son aparatos de rayos X para aplicación médica o industrial, aceleradores de partículas que tienen aplicaciones médicas, de investigación industriales, y bueno, materiales obtenidos con técnicas nucleares como ciclotrones o centrales nucleares, que también se usan para producir energía. Entonces, sí, aquí tienen distintos tipos de clasificación de la radiación. eh, y en general, ¿verdad? Son formas de clasificar. El efecto no cambia, no necesariamente. Este, sí, no importa tanto qué tipo de radiación sea electromagnética corpuscular, natural o artificial, sino la intensidad en general, ¿verdad? Eso es lo que más interesa a la hora de estudiar cómo es dañina, digamos. Pero bueno, estamos hablando de radioactividad. ¿Pero qué es la radioactividad? Eh, bueno, es algo que no es tan nuevo, pero en realidad es bastante nuevo. Si hablamos de la línea temporal de física, en 1896 fue Henry Becquerel que por accidente descubrió esos cristales de sulfato de potasio de uranilo, que lo que tenían era una radiación invisible, pero que pueden oscurecer placas fotográficas cuando están expuestas a luz. Entonces, supuestamente él tenía una muestra de esos cristales en la gaveta del escritorio y tenía una foto y él notó que la foto estaba como dañada, como oscura, y fue por la radiación de esos cristales. Y de ahí él empezó a hacer experimentos y bueno, llegó a la conclusión de que la radiación que emitían los cristales eran de un tipo nuevo a lo que se conocía, que no requería estimulación externa y que era tan penetrante que podía oscurecer placas fotográficas protegidas y hasta ionizar gases. Es este proceso de emisión espontánea de la radiación del uranio que se conocería como radioactividad. Entonces, la radioactividad es la emisión espontánea de radiación. Luego, experimentos consecutivos, o sea, que se hicieron a partir de ese hallazgo, demostraron que existían otras sustancias que eran más reactivas todavía. Las investigaciones más importantes de ese tipo las hicieron Marie Curie y el esposo Pierre Curie. Después de varios años de procesos químicos de separación que eran
difíciles de hacer, tienen que hacerlos con mucho cuidado y eran muy laboriosos, que lo hicieron en toneladas de este material, pitchblenda, que es un mineral radioactivo. Los Curie informaron, o sea, hallaron dos elementos que antes eran desconocidos y que eran radioactivos, que se llamaron luego polonio y radio. Luego, más experimentos, incluyendo el trabajo de Rutherford en dispersión de partículas alfa, sugirieron que la radioactividad es el resultado de decaimiento, o sea, la desintegración de núcleos inestables. Entonces, es por eso que es un proceso espontáneo, porque eh, es un decaimiento, que un decaimiento, eh, déjenme ver si aquí lo tengo, aquí lo tengo. Básicamente, este tiene un núcleo, digamos, se tiene un elemento que tiene un núcleo que no está balanceado energéticamente. Y, eh, ¿verdad? La manera en la que él busca balancearse es botando protones o electrones, básicamente, alguna de las dos. En realidad, suele ser protones o neutrones, lo que el núcleo suelta solo, simplemente porque está buscando estar balanceado energéticamente. Entonces, sí, se lo pueden imaginar en términos de energía como lo que vimos, ¿verdad? Que básicamente, esto lo puedo poner acá. Sí, que básicamente, si se imaginan una curva así, sí, sí, ok, eso sería bonito. Ok, sí. Lo que ocurre es algo así. Eh, Se tiene un elemento que está acá y eso no sirve. Sí. Él quisiera estar o acá, él quisiera estar acá o acá, pero acá arriba no sirve, no le gusta, porque cualquier cosita que lo perturbe, ¿verdad? Lo va a mandar para acá o lo va a mandar para acá. Entonces él quiere de una vez estar acá para estar balanceado. En que entonces, si lo perturban, se devuelve a donde estaba. Eso es un balance energético que se llama. Y lo pueden pensar exactamente como si fuera una montaña rusa o si fuera una colina con una bola aquí arriba. Y si ustedes la bola que está aquí la empujan un toquecito, rueda. Pues si está aquí, la empujan, se devuelve al fondo. Entonces, ocurre que hay núcleos que están en un punto así, inestable. Y lo que quieren es volverse estables. Ahora, resulta que para irse para acá, ocupan más protones o neutrones de los que tienen y no tienen de dónde sacarlos. Entonces, usualmente lo que ocurre es que deciden irse para acá y para eso ocupan soltar protones o neutrones. Y eso es lo que hacen. Entonces, espontáneamente los tiran, los sueltan. Eh, ¿Verdad? Entonces, en esas sustancias reactivas hay tres tipos de decaimiento. El decaimiento alfa, que lo que se emite son núcleos de helio 4, ¿verdad? Que, ¿verdad? Vamos a ver, eso es un poquito de química. El helio, ¿verdad? Es el segundo elemento. Entonces, se supondría que es algo así, ¿cierto? Con un par de electrones. Eh,
Sí, ¿verdad? Eh, sí. Pues aquí cuando les puse núcleos de helio, es específicamente en helio 4. Que no sé si recuerdan esa notación, pero esto acá me indica básicamente ese número de partículas ahí adentro. Era neutrones más protones, ¿cierto? Entonces, eh, lo que esto quiere decir, ¿verdad? Es que esas partículas, esa radiación alfa, es esto. Son dos protones y dos neutrones. Sí, que están juntos todos. O sea, cuando hay una emisión alfa, son dos protones y dos neutrones juntos, viajan juntos, están ellos pegados. Se zafan, pero se zafan las cuatro cosas al mismo tiempo y se mantienen juntas esas cuatro cosas. Y esas cuatro cosas, esos dos protones y dos neutrones, esa es la partícula alfa que se llama. Luego está el decaimiento beta, que las partículas emitidas son electrones o positrones. Bueno, un electrón, ustedes saben qué es, ¿verdad? Un positrón es una partícula parecida al electrón en todos sus aspectos. Tiene la misma masa que el electrón, tiene el mismo tamaño, es igualita al electrón, pero tiene carga positiva. Sí, el electrón tiene una carga negativa, la carga del electrón, que se pone este símbolo, E menos. Bueno, la carga del positrón tiene carga E más. O sea, la misma carga, pero con valor positivo en vez de negativo. Eh, es lo que se conoce como antimateria, de hecho, que simplemente es un tipo de materia distinta, con características similares, pero algunas distintas a la materia usual, pues se llama antimateria. Y el positrón es un tipo de antimateria. No vamos a ver mucho de cómo ocurre esta emisión. Es un proceso complejo que ocurre en el núcleo, eh, pero nada más sepan qué ocurre. ¿Y qué es esto? ¿Un electrón o un positrón? Y por último, está el decaimiento gamma, que se denota con la letra gamma. Ahora está una beta, está una alfa, son letras griegas. Y esas partículas emitidas en realidad son fotones de alta energía. Entonces, el decaimiento de un átomo también puede emitir luz en forma de radiación gamma. Y bueno, básicamente todo esto es lo mismo. O sea, a fin de cuentas es el átomo tratando de balancearse energéticamente. Entonces, eh, si sabemos que en general los elementos radiactivos tienen esos tres tipos de radiaciones, ¿cómo hacemos para distinguirlas? Bueno, hay aparatos para eso, y uno de los aparatos más sencillos y más, eh, tal vez, ingeniosos sería este, que básicamente es algo así. Eso se usa para cuando hay muestras que emiten los tres tipos de partículas, ¿verdad? Entonces se pone la muestra aquí adentro en una caja de plomo, ¿verdad? Que el plomo es muy bueno para que la radiación no lo pase, porque es muy denso, básicamente es la razón. Y se pone una muestra acá y se deja solamente un pequeño hueco a un lado. Entonces toda la radiación que salga va a salir por ese hueco, entonces tiene que ir en la dirección del hueco, entonces va a salir con esta dirección. Y entonces se hace lo que se llama un haz, ¿verdad? Un haz es algo que va en una sola dirección. Entonces, el haz de radiaciones se divide en tres componentes, porque esto sale y en esta región de acá, lo que es un campo magnético, sí. Estos simbolitos que son como X, como cruces, como quieran verlo, lo que me indican es que hay un campo magnético. Me están diciendo que ese campo, la dirección que tiene, es hacia adentro. O sea, desde donde yo estoy viendo,
hacia adentro de la pantalla o del papel, si fuera un papel. El punto es que va hacia ahí. ¿Sí? Si son puntos, es que sale hacia donde uno lo está viendo. Y si son X, es que entra desde donde uno está viendo. O sea, el punto es que este campo es perpendicular al plano, ¿verdad? No va para la izquierda, no va para la derecha, no va para arriba, no va para abajo, va para afuera de la pantalla. ¿Por qué? Bueno, eso es una cuestión de electromagnetismo. Y básicamente dice esto de acá. ¿Cómo lo? No me acuerdo si lo vimos, la verdad. Pero, si no, no se los voy a poner aquí y ahorita lo explico. Y era, sí, Dixel V. V. B. Me parece que sí lo vimos, ¿verdad? El producto vectorial. Esto de acá es un producto cruz. Verá, en este caso teníamos solamente un campo magnético. Entonces, esa es la fuerza que siente una partícula cargada con carga Q en un campo eléctrico y un campo magnético. Nosotros tenemos solamente un campo magnético, que es la B. El E es el campo eléctrico. Entonces, esta de acá no está, porque no hay campo eléctrico. Y la fuerza del campo eléctrico es en la dirección que tiene ese campo. Si el campo eléctrico es un vector y la fuerza tiene la misma dirección que ese vector, pero aquí no tenemos campo eléctrico, esto no nos interesa. Esta parte de acá, en cambio, ¿verdad? Nos dice en campo magnético B, que también es un vector, y Q es la carga de la partícula, es lo de menos, y V es la velocidad de la partícula. Es escrita como un vector, o sea, tiene la dirección de la velocidad, ¿sí? Y si recuerdan, el producto cruz toma dos vectores y me da otro vector. Y sí, estoy seguro que sí lo vimos. La dirección del producto cruz de un vector con otro vector, la dirección que tiene el vector resultante es perpendicular a ambos vectores. Entonces, si estamos acá, uno de los vectores, el vector velocidad, va hacia la derecha, ¿sí? Y el otro va hacia adentro de la página, perpendicular al plano. Entonces, la fuerza resultante tiene que ser perpendicular a esas dos cosas. No puede ser a la izquierda o a la derecha, porque eso no sería perpendicular a la velocidad. Y no puede ser hacia adentro o hacia afuera, porque eso tampoco sería perpendicular al campo. Entonces, es aquí en este dibujo, o es para arriba o es para abajo. Va a ser para arriba o para abajo, dependiendo del signo de la carga, ¿cierto? Porque si esta Q es positiva, tiene dirección opuesta que si esta Q es negativa, ¿cierto? Habíamos dicho que multiplicar un vector por -1, la dirección cambia en el sentido opuesto. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Ahí, acá, sí. Esto es lo que ocurre acá. La fuerza es o para arriba o para abajo, dependiendo de la carga. Entonces, lo que ocurre es esto, ¿verdad? La radiación que está acá, que son tres tipos distintos, alfa, beta y gamma, se va a dividir en tres componentes distintas. Entonces, una parte no se va a desviar, ese es el rayo gamma, ¿verdad? Porque dijimos que estos eran fotones y los fotones no tienen carga, entonces esta fuerza de acá es igual a cero, porque la Q es igual a cero. Entonces, la radiación gamma
sigue recto. Luego, está la radiación alfa. Se desvía hacia arriba porque es positiva. Sí, son protones y neutrones, entonces la carga neta es positiva, se desvía hacia arriba. Y está la negativa, la beta, que puede ser negativa o positiva, ¿verdad? Si es un electrón, es negativa. Si es un positrón, es positiva. Entonces esta se pone como electrón o positrón. En este caso, se desvió hacia abajo, es un positrón. Digo, es un electrón, ¿verdad? Tiene carga negativa. Y se desvía más, porque tiene menos masa. Sí, el electrón tiene muchísima menos masa que un protón. Y aquí van 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si tiene la misma fuerza, más o menos, y mucha menos masa, eh, se va a desviar más, ¿cierto? La aceleración va a ser, no, la aceleración tiene menos inercia realmente. Entonces es más fácil desviarlo. Entonces llega un poquito más lejos. Esto de acá es una matriz de detección que llaman, que puede ser cualquier cosa que detecte radiación. Puede ser, muchas veces, es algún tipo de material que cuando una radiación le pega, cambia de color. Y punto. Eso es todo lo que se ocupa. Ahora son pantallas, ¿verdad? Más moderno es una pantalla que dice dónde está pegando la radiación. Entonces, bueno, lo importante es que los 3 tipos de radiación tienen poderes de penetración diferentes. O sea, las partículas alfa apenas pueden penetrar una hoja de papel. Las partículas beta pueden penetrar unos cuantos milímetros de aluminio y los rayos gamma, en cambio, pueden penetrar varios centímetros de plomo. Entonces, verás, eso es algo importante. Entonces, el gamma es el más peligroso, el alfa es el menos peligroso. En ese sentido, qué tan difícil es protegerse? Y también, entre más penetre, más daño puede hacer al entrar en contacto con una persona, ¿cierto? Pero, bueno, así es como funcionan esos detectores. Un problema de examen que a mí me gusta dejar es que yo les pongo una imagen y yo les pongo en algunas líneas y les pregunto qué tipo de radiación está emitiendo el material que está aquí adentro. Vean algo, como esta ecuación de acá, no, esta ecuación de acá, la dirección de B está en juego, ¿verdad? Si yo les pongo un campo con puntos, o sea, que va hacia afuera de la pantalla, hacia afuera de la página, esto estaría invertido, ¿cierto? La radiación alfa estaría para abajo y la beta negativa estaría para arriba, ¿cierto? Entonces sí, tengan cuidado, si yo les pongo eso, tienen que fijarse qué dirección tiene el campo. Y pueden tomar este dibujo de referencia, es todo lo que ocupan, ¿sí? Sin este dibujo, el alfa va para arriba cuando el campo va para adentro, si el campo va para afuera, la alfa en ese campo que va para afuera iría para abajo. ¿Verdad? Y aquí, si aquí yo les pongo beta positiva, sería una línea que pega aquí arriba, que es carga positiva, entonces se desvía igual que la alfa, pero se desvía más que la alfa. Entonces sí, esto lo pueden estudiar con cuidado, tratar de imaginarse distintos casos, y eso sería probablemente un problema de examen, que no es un problema complicado. Eh, Ahora, ¿cuál es la matemática que se usa para describir el proceso de decaimiento? Bueno, es muy sencillo. Es un proceso de naturaleza probabilística. ¿Por qué? Bueno, porque no hay radiación, ¿verdad? Con un átomo de uranio. Si tiene una muestra de uranio que tiene varios moles de uranio. Y esos son, ¿verdad? Cada mol es 10 a la 23 partículas. O sea, es un montón, es muchísimo. Sí, esta cuestión de radioactividad se da con una muestra que tenga muchísimos átomos, no ocurre con un solo átomo.
¿sí? Entonces, cuando hay este tipo de cantidades tan grandes involucradas, básicamente se habla de estadística y probabilística. Entonces usan cálculos estadísticos eh, para una sustancia, una muestra de una sustancia radiactiva, el tamaño macroscópico, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, lo que se hace es esto para grandes cantidades, la rapidez a la cual se presenta un proceso particular de decaimiento en una muestra es proporcional al número de núcleos radiactivos presentes, o sea, el número de núcleos que aún no han sido objeto de decaimiento. Porque, bueno, ocurre esto, ¿verdad? Cuando un átomo decae, deja de ser ese mismo elemento, ¿cierto? Porque si ya no tiene la misma cantidad de protones, entonces es otro elemento. Eh, sí, así es como funciona, básicamente. Así es como se clasifican los elementos. Sí, de hecho, la manera en la que interactúa químicamente es distinta. Entonces, lo que hacen los átomos suele ser eso. Me parece que eso, si no, no lo tengo aquí. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Sí, busco eso. Aquí más bien el libro. Esto a propósito es el capítulo 44. Sí, me parece que es el capítulo. No me recuerdo, puse 44 y 45, sí. Entonces, sí, aquí tiene. Toda esta cuestión, acá está lo que estaba buscando. Decaimientos sucesivos para torio. Entonces, vean lo que ocurre. Básicamente, eso es lo que siempre ocurre con algunos de estos elementos, ¿sí? Se tiene un elemento radioactivo y empieza a hacer decaimientos. Por ejemplo, tenemos torio 232. Cuando hace un átomo, esto es un solo átomo. Cuando tenemos un átomo de torio 232 y hace un decaimiento alfa, se convierte en radón 228. Luego de hacer un decaimiento beta negativo, se convierte en, no puedo poner en actinio 228. Y después de otro decaimiento beta, pasa a ser torio 228. Ahora, luego hace un decaimiento alfa y pasa a ser radio. Si está el radio, ¿verdad? No sé si dije radio 224. Y después hace otro decaimiento alfa y pasa a ser radón 220. Después hace otro decaimiento alfa y pasa a ser polonio 216. Y hace un decaimiento alfa y llega a plomo 212. De aquí puede hacer un decaimiento beta y convertirse en bismuto 212. Y aquí puede hacer dos cosas. O hace un decaimiento alfa y se convierte en titanio, me parece que es esto. O tal vez ATL. Sí, talio, perdón, es talio 208. O puede hacer un decaimiento, cuando es bismuto, puede hacer un decaimiento beta negativo y volverse polonio 212. En todo caso, aquí hace un decaimiento alfa y aquí que hizo uno alfa hace uno beta y termina en plomo 208. Y este elemento es estable, entonces aquí ya no hace más decaimientos. Entonces, ¿verdad? Así son los decaimientos. Suelen ser sucesiones y cada vez que el elemento hace un decaimiento se transforma en otro elemento. Entonces, para hacer la estadística, lo que tenemos es esto, ¿sí? Vean que como cada vez que hay un decaimiento, un átomo cambia a un elemento distinto, podemos ver eso, podemos ver qué tan rápido está cambiando la cantidad de átomos
del elemento radioactivo. Sí, este N es la cantidad de átomos de ese elemento radioactivo. Sí, y es proporcional a la cantidad de átomos que haya. O sea, quería hacer esto, sí. O sea, este lambda es un número proporcional, un número de proporción. Nada más es un factor de proporción entre esto y esto. Y n es el número de átomos reactivos, ¿verdad? Que estamos viendo cómo cambia ese número de átomos reactivos y resulta que entre más átomos reactivos haya, más rápido cambia el número de átomos reactivos, o sea, más rápido está decayendo, ¿verdad? Pero esto de acá, si recuerdan, esto tiene forma de ecuación diferencial, como las que vimos eh, viendo aceleración. No se puede hacer así. Eh, esta es distinta a esta. Vean que toque. Esta yo puedo hacer así. Entre n menos lambda y c. ¿Cierto? Y después, si yo llego acá, lo voy a hacer con esto de gris. No. Sí, lo que voy a hacer es esto. Lo voy a integrar hasta un tiempo t. Y voy a empezar con la cantidad que hay al principio hasta que llegue a cero. Me parece que es. Sí, no puede ser a cero. Pero si lo podemos hacer. Sí, de hecho, me parece que aquí lo podemos dejar así. Ahorita hago eso. Pero quiero hacer esto. ¿Verdad? La integral de 1 sobre x de x es logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces, esto es menos lambda por t. Es que lo que voy a hacer aquí parece raro, pero es la cuestión correcta. Si yo empiezo con un número y estoy viendo cuánto dura en llegar a cierto número. Sí, este es el número inicial y este es el número que tiene en el momento t. Sí, entonces, esto de acá, lo que me queda en realidad es n sobre n0, que sería el logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n0. Y bueno, puedo despejar el logaritmo natural, ¿cierto? Si leo ambos lados a la e, yo termino con n sobre n0 igual a e más lambda por t. Y finalmente, yo encuentro la ecuación n como función del tiempo. Esto es n0 por e más lambda por t. Pues lambda tiene unidades de 1 sobre tiempo, ¿verdad? Aquí se nota porque aquí hay n sobre tiempo, aquí tiene que haber n sobre tiempo. Acá tiene que haber unidades que se cancelen entre ellas, o sea, tiempo, 1 sobre tiempo. Y, ¿verdad? Eso sería básicamente este proceso. Esto acá es una observación experimental, digamos, y se puede sacar teóricamente también, pero es esta, es que la rapidez de decaimiento en una muestra es proporcional al número de núcleos reactivos presentes. Esto es lo que dice esta ecuación. Entonces, n se pone como el número de núcleos sin decaimiento, o sea, la cantidad de átomos del elemento radioactivo que hay. Este lambda se llama la constante de decaimiento. Y lo que dice es esto, es la probabilidad de decaimiento por cada núcleo por cada segundo, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea la lambda,
más rápido sea el decaimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice lambda. La probabilidad de decaimiento por cada núcleo, por cada segundo. O sea, por cada núcleo que haya, ¿qué probabilidad hay de que haya un decaimiento en un segundo? Entonces, eso es lo que dice. Y el signo negativo, ¿verdad? Indica que este cambio es negativo, lo cual tiene que ser necesario porque estamos diciendo que n se va reduciendo, porque estamos diciendo que cuando hay una desintegración, cuando hay un decaimiento, el elemento deja de ser ese elemento, entonces la cantidad de núcleos de ese elemento que hay disminuye, ¿verdad? Todo esto es puramente conceptual y lo que queda es esto. Es una ecuación de decaimiento. ¿Por qué? Bueno, es una ecuación exponencial negativa. Esto, si ustedes lo grafican, ¿verdad? Aquí, si ustedes lo grafican, ¿cómo se ve? Bueno, en t igual a 0, esto vale 1, ¿cierto? Entonces, esto acá es el tiempo, esto acá es n. Entonces, en t igual a 0, esto es n0. ¿Sí? Y empezamos acá. Y esto va así, ¿cierto? Cada vez más cerca de 0, asintóticamente. Tal vez, por aquí esté graficado más bonito. Sería increíblemente genial. Probablemente esté, aquí está, me parece que aquí está. Ven, aquí está. Empieza con n0, que es la cantidad inicial, y va haciéndose cada vez más pequeño. Se tiene esta medida. Es un parámetro que se llama la vida media. T, un medio, se denota así. T sub un medio. Y se define así. Es el tiempo durante el cual decae la mitad de un número conocido de núcleos. O sea, si empezamos con n igual a n0, ¿verdad? Tenemos esto, voy a hacerlo. Tenemos n de t igual a 0 es n0. Entonces, n de t, un medio, se define como el tiempo en el cual esto vale esto, ¿verdad? Pero, vean esto, si yo escribo esto acá como lo que es, esto es e a la menos lambda por t, un medio. Y si yo despejo, ¿verdad? Se me cancela la n0 con la n0. Entonces me queda un medio es igual a e a la menos lambda t medio. T medio. Y yo quiero despejar t un medio, entonces saco logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo natural de medio igual a logaritmo natural de 2 a la menos 1, ¿cierto? Y esto es igual a menos lambda por t medio. Pero logaritmo natural de 2 a la menos 1 es igual a menos 1 por logaritmo natural de 2, ¿cierto? El exponente se puede bajar. Esa es la característica de los logaritmos. Entonces me queda esto. Y si yo despejo, menos se cancela con el menos y llego a la conclusión de que ese tiempo de vida media es logaritmo natural de 2, bueno, logaritmo natural de 2 sobre lambda, ¿cierto? Entonces, así se define esto. Ese es el tiempo, y cuando pase ese tiempo, la muestra va a tener exactamente la mitad de átomos radioactivos que tenía al principio. Y vea que es independiente de la cantidad que había
al principio. Entonces, si yo empiezo con todos, después de que pase un tiempo de vida media entero, va a haber la mitad. Y yo puedo imaginarme que ahora estoy empezando con esta cantidad, entonces para que esta cantidad de acá vuelva a bajar a la mitad, o sea, para que pase de un medio a un cuarto, tiene que haber pasado otro tiempo entero de vida media así. Y para que ahora sea un octavo, va a ser en 3 de un medio. Sí, 3 veces el tiempo de vida media. Y así sucesivamente. Esa es la característica de los procesos exponenciales decayentes. Sí, y la radiación es uno de esos procesos. Entonces, así es como se define. De lo que respecta a matemática y ecuaciones de este tema, es todo. Esto no tienen que saber hacerlo, yo lo hice. Esto de acá y esto de acá. Sí, yo les puedo preguntar, no sé si tiene una muestra de radio con 2 moles del material, halle el tiempo de vida media. Se sabe que la constante de decaimiento del radio es esta. O después de 5 años, esos 2 moles se redujeron a 1 mol. Entonces, ¿cuánto es esto de acá, la constante de decaimiento? O yo les digo, la constante de decaimiento es 5 años, bueno, la unidad correcta, ¿verdad? Pero que el tiempo de vida media es de 5 años, digamos, más bien. Suele ser que se da esto, se da el tiempo de vida media, no lambda. Digo, el tiempo de vida media es de 5 años. Al haber pasado 7 años, ¿cuánto se tiene de la sustancia inicial? Entonces ustedes vienen acá, averiguan lambda a partir de esta ecuación, lo ponen acá y ponen t igual a 5 o 7 años, perdón, lo que sea que les diga, y lo escriben. Y entonces les va a dar esto sobre algo. Y entonces es, no sé, digamos que sea un tercio. Sería entonces n0 por 1 sobre 3, o sea, n0 por 1 tercio. O sea, la proporción es 1 tercio. Esa sería la pregunta. Eso es todo. Sí, esta ecuación con este pequeño apéndice. Eso es toda la matemática que tienen que saber. Y entonces, bueno, ya con eso podemos empezar a hablar de detectores. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí antes de seguir? Ok, entonces, esas partículas, ¿verdad?, que pasan por la materia, interactúan con la materia de distintas maneras. Las partículas pueden ionizar átomos, pueden dispersarse, pueden ser absorbidas por los átomos, y básicamente los detectores de radiación aprovechan esas interacciones para permitir una medición de la energía o la cantidad de movimiento o la carga de la partícula. A veces incluso de la existencia misma de la partícula, si es difícil detectarla de otra manera. Entonces, bueno, se han desarrollado diferentes aparatos para detectar la radiación. Y los aparatos se usan para distintos fines. Pueden ser para diagnósticos médicos, pueden ser nada más para mediciones radioactivas, para determinación de fechas, para radiación de fondo o para medir la masa, la energía, la cantidad de movimiento de las partículas creadas en reacciones nucleares de alta energía. Y bueno, entonces un poquito de historia. En la primera parte del siglo XXI, esos detectores eran mucho más sencillos que los de ahora. Y básicamente vamos a estudiar 3 de esos detectores. Primero que nada, está la emulsión fotográfica, que es el ejemplo más sencillo de detector, sobre el cual una partícula cargada ioniza los átomos de una capa de emulsión.
Y la trayectoria de esa partícula corresponde a una familia de puntos en los que ha habido cambios químicos en la emulsión. Cuando se revela, lo que queda visible es la huella de la partícula. Sí, esto voy a aprovechar que estamos en este formato para ver. Me parece que esto está en el capítulo, sí, el capítulo 45. No, ok, sí, aquí está. Sí, no. Busca la cámara de niebla. Una cámara de niebla, ¿verdad? Es la misma idea, pero en este caso se tiene un gas que el gas está superenfriado, se sometió a ese proceso de superenfriamiento y básicamente se deja a penitas por abajo del punto habitual de condensación. Y entonces una partícula energética que pasa por esa cámara de niebla ioniza el gas a lo largo de esa trayectoria. Básicamente esos iones actúan como centros de condensación del gas, entonces el gas empieza a condensar por donde pasa la partícula y lo que queda es una huella que literalmente se ve en el gas y se toma una foto. Es lo mismo que la emulsión, nada más que esto es más sencillo. Y se puede aplicar un campo magnético y con eso, si ya se conoce el campo, se puede determinar la carga de las partículas y también la energía y la cantidad de movimiento que tengan. Voy a buscar la cámara. Básicamente se ve como algo así. Sí, las partículas lo que dejan son estos trazos, básicamente. Ven, entonces, ¿verdad? Esto es con un campo magnético. Entonces, el campo magnético, dependiendo de la energía, la carga y la cantidad de movimiento que tengan, básicamente el tamaño de estos círculos, la circunferencia y qué tan curvos sean y todo eso y la dirección que tengan, va a ser distinto. Entonces, con eso pueden determinar todas esas cosas. Hay que medirlo nada más. Eh, Está la llamada cámara de burbujas, que lo que usan es un líquido, como el hidrógeno líquido, que se conserva casi apenas cerca del punto de ebullición. Entonces, los iones producidos por partículas cargadas que ingresan dejan huellas. Es muy parecido a la cámara de gas o a las emulsiones fotográficas. En el sentido que lo que quedan son esas huellas. Eh, y bueno, se toman fotos y entonces igual se hacen mediciones precisas para ver cuánta energía llevaban y la carga y todo eso. Ven, más o menos así, alguien empieza a estudiar las huellas para determinar esas cosas. Y bueno, lo que pasa es que la densidad del medio de detección en una cámara de burbujas es más alta que en un gas, en una cámara de niebla. Entonces, la cámara de burbujas es todavía más sensible. Entonces, se puede usar para detectar radiación más débil o para eh, tener datos más precisos. Voy a ver si encuentro aquí imágenes. Ven, aquí las huellas de las partículas se ven algo así. Es muy bonito, realmente son patrones muy chivas. Sí, aquí lo parece. Bien. Entonces, ese es un método, básicamente, viendo el rastro que deja la partícula al pasar por algún medio que registre ese paso. Un método distinto eh,
es como por ejemplo la cámara de iones. Entonces, bueno, aquí está la figura. Básicamente se hace esto primero, se generan pares de electrón-ion cuando pasa la radiación por un gas y entonces se produce una señal eléctrica. O sea, básicamente, aquí tenemos un gas y cuando la radiación de alguna fuente reactiva pasa por el gas, lo que hace es ionizarlo, ¿verdad? Entonces genera electrones y genera iones. Y entonces lo que se tiene es esto. Tienen dos placas que están dentro de la cámara de gas. Bueno, cámara de iones se llama, pero es un gas, ¿verdad? Es que produce iones, pues se llama así. Entonces, en esta cámara hay dos placas de metal, digamos, conectadas a una fuente de voltaje y entonces lo que hace es que se mantiene a potenciales eléctricos distintos. Entonces, una placa atrae iones porque está cargada negativa, la otra está cargada positiva y atrae electrones. Y lo que se hace entonces es un pulso de corriente. Y ese pulso de corriente es proporcional al número de pares electrón-ion. O sea, entonces, entre más radiación pase, entre más emisiones haya que hagan ionizaciones, más corriente se mide. Entonces, este aparato se usa no solamente para detectar si hay o no radiación, sino para detectar la cantidad de radiación. Entonces, cuando se usa una cámara de iones, se puede detectar la presencia de una partícula o para medir su energía. Sí, cuando se usa para medir energía se llama un contador proporcional. Eh, sí, esto acá simplemente es otro nombre, la parte del contador. ¿Verdad? Así es como funciona. Eh, y bueno, contador proporcional, ¿verdad? Es una clasificación de acuerdo al uso, más que nada. O sea, en específico, si se usa solamente para detectar si hay radiación, es una cámara de iones. Si ya la usan para ver cuánta radiación hay, o bueno, más en específico, cuánta energía tiene la radiación, ahí se llama un contador proporcional. Sí, entonces, es lo mismo, funciona exactamente igual, nada más que si se usa para detectar, es cámara de iones. Si se usa para medir energía, es contador proporcional. Un aparato parecido es el contador de Geiger, que es uno de los más conocidos. En tele lo usan mucho, les gusta mucho usar ese en las series. Bueno, y es porque es muy común. Entonces, bueno, es considerado o se puede considerar como el prototipo de los contadores que usan ionización en un medio, como el proceso de detección. Y el control de Geiger es un electrodo delgado alineado a lo largo de un eje central de un tubo cilíndrico de metal que está lleno de un gas a baja presión. Entonces, el alambre se mantiene a un potencial eléctrico alto, unos 1000 voltios con respecto al tubo. Entonces, cuando una partícula de alta energía eh, entra al tubo y lo que se tiene es una ventanita abierta para que la radiación entre por ahí, eh, los átomos del gas se ionizan, ¿verdad? Y bueno, los electrones de esos átomos se atraen hacia el electrodo, o sea, hacia este cosito que está en el centro, ¿verdad? El pedacito este de metal. Y aquí la diferencia es que, ¿verdad? Vean esto, los electrones son atraídos hacia el electrodo y en ese proceso, o sea, mientras son atraídos, como todos van en la misma dirección, ionizan otros átomos en la trayectoria. Entonces, se hace una ionización secuencial, o sea, una ionización hace otras ionizaciones. Entonces, eso lo que hace es una avalancha de electrones que produce una corriente. Entonces, la diferencia de este es que se ocupa menos radiación para que se pueda detectar que hay radiación. Si se ocupa menos cantidad de ionizaciones, porque el solito genera más ionizaciones. Y bueno, incluso esa corriente que se hace, lo que hace es que se amplifica ese pulso. Y entonces eso lo que hace es se usa para que se active un contador. Y bueno, lo usual es que entonces ese contador llegue a un altavoz.
y ese altavoz haga un ruido. Y entonces uno sabe que cuando uno escucha el ruido del parlante ese, hay radiación. Y entre más fuerte empieza a sonar o más seguido, más radiación hay. Es como funcionan. Eh, Se puede usar para medir la cantidad de radiación. Sí, detecta fácilmente la presencia de una partícula, pero no se puede usar para medir la energía de la radiación. O sea, no se puede usar para saber qué tipo de radiación es. Sí para detectar que hay radiación y para detectar si hay mucha o poca, pero no para detectar qué tipo de radiación. Eso es lo que se usa, digamos, para eso se mide la energía, para saber qué tipo de radiación era. La diferencia es que detecta más fácilmente la radiación, ¿verdad? Y ese, bueno, tienen que haber visto alguna escena de una película donde tengan unos aparatos que empieza a sonar como, eh, sí, como un clic rápido, como empieza a ser como así. Y entonces ponen cara de, aquí hay algo, no sé qué. Entonces sí, esos son los contadores de Geiger. Aparatos más complicados, tal vez, bueno, no sé si es la palabra correcta. eh, sí, más sofisticados, tal vez. Puede ser, por ejemplo, un contador de centelleo. Sí, aquí tengo una imagen. Que utiliza un material sólido o líquido que tiene átomos que son excitados fácilmente por radiación. Y en ese caso, los átomos excitados lo que hacen es emitir fotones cuando regresan al estado fundamental. O sea, los átomos se excitan, tienen energía y esa energía, después de un ratito, la devuelven, ¿sí? Pasan del estado excitado al estado normal y cuando hacen eso, sueltan luz. Y entonces, bueno, se tienen cristales transparentes de yoduro de sodio y ciertos plásticos, o bueno, o ciertos plásticos que se usan para esto. Y lo que hace entonces es que se cuentan esos centelleos. Bueno, con un fotomultiplicador, eh, o se detectan y se meten en un aparato que haga una señal eléctrica o algo así. Bueno, eso me gustaría, de que estamos aquí, a ver si encuentro un video. Entonces, quiero. No, tal vez una imagen, entonces, aunque sea de un aparato en sí. Porque de hecho nunca he puesto imágenes como del aparato en sí. Ok, sí. No son así como más emocionante, pero. Ay, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Aquí está. Mm, sí, yo aquí tengo una explicación. Imagen está muy pequeña, qué lástima. Esto es. Sí, es algo así en realidad, no es como muy grande ni nada, pero lo que tiene acá son estos materiales que hace el centelleo que llaman. A ver, aquí está bonito. Sí, esto usualmente se usa con muestras, entonces tiene dos partes. Una parte donde se ponen las muestras que están emitiendo la radiación y aquí es donde está la parte de detección. Eh, y bueno, de hecho aquí está la forma en la que funciona. Básicamente aquí está la fuente, emite radiación. Aquí está la parte del centellador que llaman, que es donde está el material ese, que se vuelven átomos excitados y después sueltan luz. Y básicamente lo que hace es que esta luz se concentra en algún punto, en bueno, una pared, digamos, con un cátodo, algún aparato que detecte esa luz. Y bueno, esto de acá ya es como un fotomultiplicador, que es parecido a lo que tienen las cámaras a veces, que es para que esta luz eh, se aumente la señal para poder detectarla más fácilmente.
Estos son, en particular, suelen ser muy sensibles porque una ionización produce, bueno, perdón, una excitación, o sea, una partícula de radiación produce una excitación, entonces de fijo se detecta y también eh, esa excitación, la energía que tiene, depende de la energía de la partícula. Entonces, también detectan eso, que la emisión de luz va a ser de energía distinta. Y bueno, otro aparato son los detectores de huellas, que lo que hacen es esto, ver directamente las huellas de partículas cargadas. Y las partículas de alta energía producidas por los aceleradores pueden tener energías muy altas. Entonces, eso es parecido a las cámaras de niebla o de burbujas que vimos antes, pero para partículas con mucha más energía. Y bueno, la diferencia es que estas partículas no se pueden detener. Entonces, no se puede medir energía con ese tipo de aparatos, pero sí se puede hacer un detector especial que pueda ver ese rastro, que es parecido a esto, pero como ya más energías son mucho más grandes. Entonces, la energía y la cantidad de movimiento se encuentran de acuerdo a la curvatura de trayectoria en un campo magnético, que ya sabemos la magnitud y la eh, dirección. Voy a ver si encuentro un dibujo, una imagen de eso, pero esto en principio no va a salir. Sí, no, este sí no tengo la imagen. Acá. Bueno, aquí hay una foto de un contador de Geiger. Eh, Pero todo eso lo pueden leer en el libro. Sí, eso está acá. Ah, sí, es un sector distinto. Bueno, eh, digamos, este sí os quedó viendo la imagen porque realmente es que no estoy seguro cómo se llama en inglés y en español a veces cuesta más encontrar imágenes de esto. La cámara de destellos es un dispositivo contador formado por placas paralelas conductoras que es parecido a esto, ¿verdad? Detectan el camino de la partícula, pero lo hacen eh, con esas placas conductoras. Entonces hacen como una huella de ese camino en 3 dimensiones. Básicamente se tienen placas y, bueno, por todas las de números impares están conectadas a tierra. Las otras, un potencial alto, para unos 10.000 voltios. Y entre las placas lo que hay es un gas inerte a presión atmosférica. Entonces, cuando una partícula pasa por ahí, los átomos del gas se ionizan y se hace una oleada de corriente y destellos visibles a lo largo de la trayectoria. Y entonces, lo que hace es que se toman fotos de esos destellos o se detectan de alguna manera y esa información, con una computadora se reconstruye la trayectoria de esa partícula y a partir de esa trayectoria se determina la masa, la cantidad de movimiento y la energía, entonces se determina el tipo de radiación, ¿verdad? Bueno, y unos más, eh, digamos, una versión más avanzada de esta cámara de destellos se llama cámara rastre, que lo que tiene son miles de alambres de alta tensión que están dentro del espacio del detector, que está lleno de gas también. Entonces, se tiene un conjunto de miles de contadores proporcionales. Sí, es como este de acá, pero si tuviéramos miles de ellos en una cosa más grande. Entonces, la partícula ioniza las moléculas por donde pasa, ¿verdad? Los electrones se arrastran hacia los cables, bueno, los alambres, y entonces lo que hace es una señal eléctrica. Y bueno, eso sí ya es una computadora la que procesa toda la parte de detección
y reconstruir la trayectoria. Pero, por ejemplo, una cámara de arrastre de diseño avanzado y volumen grande, o sea, una grandota, que ha tenido resultados importantes, es esta, la STAR, que es el trazador solidonal con el RHIC, el Relativistic Heavy Ion Collider, que está en el Laboratorio Nacional en Brookhaven, que empezó operaciones hace 21 años. Y bueno, ese tipo de cámaras también se llaman proyección en el tiempo, porque también puede detectar cómo se movió, en qué momento pasó por cada parte, ¿verdad? Entonces, eso se ve algo así, ¿verdad? Hay un magneto grandote, hay varias cosas, ¿verdad? Hay calorímetros, eh, hay cámaras de proyección de tiempo, pero en la parte de cámara arrastre es esto, ¿ven? Esto de acá, lo que representa son un montón de cables cada uno, ¿verdad? Entonces se mandan así alrededor de la cosa, como haciendo vueltas, y ahí es donde se da la detección. Entonces, si ven que es equipo muy avanzado, ya, es grandote, esto es bien grande, vean que tiene 3 pisos de altura. Entonces sí, digamos, pasamos de aparatos que detectaban las huellas de partículas pequeñas de energía no tan alta a contadores ya más avanzados, que son más finos y detectan radiaciones menores incluso. Por ejemplo, este contador de centelleo, yo trabajé con una muchacha ahí en la U, que en el SICANUM es el centro de estudios nucleares y moleculares y no sé qué, de uno de los laboratorios asociados a la Escuela de Física. Ahí tiene un contador de centelleo y esta muchacha lo está usando para detectar radiación en muestras de leche en polvo. Entonces, como se imaginarán, eran cantidades muy pequeñas de radiación. Eran muestras que ya había dopado, ¿verdad? Ya estaba validando un método realmente, pero y siguen siendo cantidades muy pequeñas de radiación, pero un contador de centelleo las detecta. Y volvimos después a otra vez tener que reconstruir la trayectoria de las partículas, pero ahora con partículas de mucha más energía, que son las que se empezaron a producir sí, básicamente en lugares como el colisionador de hadrones, ¿verdad? El LHC, el Large Hadron Collider, que no sé si saben qué es esto. Esto está en Suiza, me parece. Y esto, ¿verdad? Es básicamente un tubo como con forma, no es exactamente circular, pero es como ovalada, que tiene 27 kilómetros de extensión, de lado a lado, así, eh, y que es grandote, ¿verdad? Y aquí lo que hacen es que agarran partículas y las ponen a acelerar a través del tubo, con campos magnéticos, básicamente, y después las hacen chocar. A ver, aquí está, aquí se ve, aquí pueden hacerse una buena idea del tamaño. Esa estupidez que dice ahí, no, no interesa la imagen. Ven, es algo grandote. Y entonces aquí producen radiación todavía más fuerte de lo usual. Entonces se ocupan detectores más avanzados. Pero básicamente la idea es la misma. Y los detectores más o menos funcionan todos de manera similar, ¿cierto? Se busca ver el efecto que tuvo la radiación en algún material, normalmente un gas o algún material que se ionice o quede excitado, para saber ya sea si hay radiación o cuánta cantidad de radiación hay o qué tipo de radiación. Básicamente son los 3 niveles. Se detecta si hay radiación, se detecta cuánta radiación hay y después se detecta el tipo de radiación. Entonces, sí, ¿verdad? Básicamente eso sería la cuestión con detectores. Así funcionan, es importante que sepan, ¿verdad? También para que si algún día están trabajando con algo así y si no está funcionando bien, por lo menos tengan una idea de por dónde puede estar la cuestión. Y
lo que sigue ya es la cuestión esta de desechos radiactivos y ¿qué podemos hacer? Es esto. Esto lo vemos el lunes. Sí. Entonces, lo hablamos el lunes. Yo les voy a dejar este video. No sé si saben quién es John Oliver, ¿verdad? Pero él tiene un programa bastante bueno en HBO y él hizo una nota hace casi 4 años, me parece que es de 2017, sobre el desecho nuclear en Estados Unidos, sobre el problema que tienen allá con esto. Entonces, me parece, ya que dimos esta clase en 2, que podríamos comenzar con que yo les dejo ese video de mediación, ustedes lo ven, está en inglés, pero tal vez tenga subtítulos, si no, después puedo tratar de buscarlo, para que se hagan una idea de por dónde va el asunto con la cuestión de, básicamente, de manejo de desechos y cuáles son los problemas que hay. ¿Verdad? Estados Unidos es uno de los países con más producción nuclear del mundo. Entonces es un buen punto para comenzar. Y sí, hasta que llegamos por hoy, esa sería la primera parte de radiación. Y sí, básicamente para el examen esto es bastante sencillo, la matemática no es nada complicada. Y probablemente yo les deje o que me expliquen más a fondo algún detector o algo así. Y tal vez también que me hablen más de la parte de desechos, pero sí, el examen ya no es todo de ejercicios, ¿verdad? Esta parte de radiación es mucho más conceptual muchas veces, entonces, pues es que este examen a mí me parece que es más sencillo, realmente. Entonces, sí, si alguien tiene dudas, si se ocupa algo, me dice, si no, ya terminamos por hoy. Gracias, profe. ¿Sí? De mi parte no tengo dudas, profe, muchas gracias. ¿Cómo? Que no tengo ninguna duda, muchas gracias. Ok, perfecto, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego.